Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos entonces a continuar con este curso de numerología, que es parte de un curso de tarot y cábala. Ya estamos organizando el de astrología, que va muy asociado a todo esto. Y que es importante pues como tenerlo presente. Estábamos viendo el número 8 en la parte de la cosmogonía del número, o la parte del contenido esotérico, cualitativo del número. Ya habíamos hablado muchos elementos del 8, de hecho el 8 en muchas culturas es considerado uno de los números sagrados, aunque cada número tiene pues como su valor. ¿Cómo? Los chinos es una de esas culturas que es de los principales números, correcto. El número 8 corresponde a la octava constelación, o sea, Escorpión. El 1 dijimos que era Aries, el 2 era Tauro, el 3 era Géminis, el 4, Cáncer, el 5, Leo, el 6, Virgo, el 7, no, ¿cuál era el 7? Virgo, Escorpión, dijimos Libra. De Virgo sigue Libra. Libra, correcto. Era el que estamos perdidos. Libra. Mire que ese es el mismo orden de las constelaciones, el orden en que está. Mire que poco a poco vamos entrando pues como a ir a conocer, porque la gente sí sabe de, no, yo soy tal signo, yo soy tal otro y algunas características, pero no conoce como las nociones fundamentales de astrología. Muy bien, el planeta es Saturno. Ya en astrología veremos no solo las constelaciones, sino las cualidades de cada planeta, de cada signo, y que tiene que ver con nosotros. El metal es el plomo. Y la piedra preciosa es el onís negro. La nota musical es do en la segunda octava. Recuerde que estos son elementos que es bueno tenerlos en cuenta, porque no falta pues quien le guste y trae información para cada uno si está marcado por esos números. Los colores son el negro y el verde. Las letras son la H, la K de queso, así es que se dice. La Q, bueno. La K de queso. Bueno, la Q. Y la Z. Ya uno cuando vuelve bilingüe. Saladro y maullo. El número 8 simboliza la regeneración espiritual. ¿Y saben ya por qué? ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Que marca dos procesos. Marca el trabajo de cerebro, corazón y sexo. La batalla que hay entre ellos.
y el paso de cómo el 8 se transforma en infinito, abriéndose al cosmos. ¿Sí? Eso lo hablamos muy bien la semana pasada, que ahí está marcado. Por eso eso es una de las cosas por las que se considera el número del Cristo. El número 8 simboliza la regeneración espiritual y la mediación entre el orden natural y el orden divino, que es el proceso de cómo tengo que hacer un trabajo primero conmigo en los 3 centros. Es lo que normalmente las escuelas de nueva era no tienen. ¿Qué son las escuelas de nueva era? Y muchas doctrinas y escuelas supuestamente religiosas y filosóficas, que el propósito es despertar al hombre, la gran obra, el magnus opus, el opus dei, el mismo nombre que cogió la religión, tiene hasta organizaciones llamadas opus dei, por ejemplo, para hacer ciertas cositas. Sí. ¿Cuál es la gran obra? El magnus opus, el opus dei, la obra de Dios. Crear la conciencia, despertar al Dios que hay dentro. Ese era el propósito de los Illuminatis. Todo eso se volteó, que eso vino de la masonería. La masonería tenía de hecho era gnosticismo, era de los propósitos, los grandes líderes y los grandes seres que le aportaron a la humanidad. Háblese en la música, háblese en el romanticismo, háblese en el renacimiento. Todos esos magos, entre ellos los músicos, entre ellos los pintores, un Miguel Ángel, un Da Vinci, sí, todos esos seres fueron miembros de estas escuelas. La religión los restringía, entonces tenían que estar ocultos. Estados Unidos también nace con ese propósito. Toda la estructura filosófica de la nación de Estados Unidos era ser una sola nación, un solo país, una sola religión. Y ese es un propósito al que vamos. Todo el propósito que hay ahora de la globalización es la jerarquía rompiendo cadenas, porque la división, la separatividad es el gran obstáculo, pero se torcieron en última instancia. El poderío económico. Por eso ya lo último terminan 4 o 5 allá gobernando y que todos los demás sean mis esclavos. Entonces, en vez de hacer una unificación, hacen un imperio. Sí. Y todo se ha ido torciendo. Entonces los Illuminatis también tenían un propósito bueno. Los mismos judíos, que son los que tienen esclavizado al mundo. Detrás de todas las sociedades anónimas está los judíos masones. Ellos no tenían nación porque ellos consideraban que eran los dueños del mundo y se adueñaron del mundo a través del dinero. Detrás de los presidentes no son sino títeres. Hay poderes que gobiernan el mundo, el gobierno secreto del mundo. Seres que nadie sospecha nada y gobiernan al mundo. Son como 60 familias. Pero siempre han habido organizaciones que han querido transformar eso y tarde que temprano se han torcido. Ellos se infiltran, el enemigo secreto, hasta que tuerce las filosofías, ¿sí? Entonces, lo que pasó con los Illuminati, lo que pasó con los masones, lo que pasó con Estados Unidos, que el propósito era lo que busca la jerarquía, la unificación, lo dice la gran invocación. La separatividad, la división, las fronteras, divisiones religiosas, divisiones geográficas, divisiones de partidos, de fútbol o políticos. Tiene que haber la rivalidad. Crecemos a través de la fricción, ¿sí? Pero debemos nosotros romper, o sea, que sea en el deporte, como debería ser. O sea, porque el humano tiene la rivalidad adentro. La buscamos porque crecemos a través de la fricción. Hay unos maestros que dicen, vinimos a este planeta, este nivel es un nivel de aprendizaje y el que usamos es la fricción, el choque.
Pero hay otra forma de crecer, busquemos esa. Pero nos quedamos con esa, peleando con la pareja, peleando con los hijos, peleando con los amigos, peleando con la familia, siempre chocando. Pero hay otra que no es a través de la aflicción. Entonces, es todo eso. El 8 nos lleva a unificarnos. Si no lo haces adentro, no pretendas hacerlo afuera. El gran mensaje del 8 es, primero hacer la unificación conmigo. Y cuando lo haga, tengo que abrir mi chakra coronario para abrirme al infinito. Y es la conexión ya con el universo. Otro de los significados del número 8 es el equilibrio cósmico. Y el de la equidad y la justicia. Por eso es considerado en el tarot como la justicia. El tarot del ¿qué nivel? El nivel arquetípico o espiritual y el nivel psicológico. Porque el uno se refleja en el otro. Hasta que el cuerpo físico sea el reflejo de lo interno. Casi siempre son los tres niveles. Aquí estoy. Sí, aquí estoy. El espiritual, el psicológico y el físico. Este debe ser un reflejo de esos. Pero casi siempre el reflejo que es el de la naturaleza oscura. ¿Qué se refleja en mí? Mi cuerpo del dolor, se reflejan mis egos. Sí, ¿qué debería reflejarse? Es ese don espiritual. Algunas chispitas salen. Si tu ser espiritual es un sanador, tú tienes esa inclinación y te gustan esas artes. Si tu ser espiritual forma parte del gobierno espiritual, entonces se te ve tu liderazgo, se te ve así por allá esté manchado con el ego, con el cuerpo del dolor, con toda esa amarga experiencia y harta coraza oscura que tenemos. Sí. Pero recuerden que el propósito de este cuerpo y de la forma es la conciencia, es la construcción del alma, es el Opus Dei, la gran obra, la obra de Dios. ¿Quién debe hacerla? Cada quien. ¿Cuándo decides hacerla? Era como estaba el plan. Entonces tú desde que nacías en un plan enfocado en eso, como las antiguas religiones y culturas, que la columna principal de las antiguas culturas era lo religioso, lo espiritual. Todo se movía desde ahí. El dinero estaba, las riquezas estaban, la materialidad estaba, la sexualidad estaba. Pero ¿cuál era el foco principal? A nivel social, a nivel de los imperios, de las culturas, la religión. Pero igual también el enemigo secreto lo torció. Volvió la religión en una opresión, creó dogmas que no debían estar, como el bien y el mal. Esas dos palabritas se las inventó un sacerdote atlante y le hizo mucho daño a la humanidad con eso. Montaron la moral. El universo es amoral. Y le pusieron carga moral a necesidades básicas primarias como la sexualidad. Usted siente erotismo, ganas, deseo, arrechera y se siente culpable cuando es un regalo de los dioses, cuando es el camino para volver, cuando es la puerta para el regreso, porque ya lo hemos dicho muchas veces, es a través del sexo que sale la vida, igual es a través del sexo que se crea el amor, igual es a través del sexo que conectas con el espíritu, la puerta está ahí. Entonces nos han generado todo eso, y culpas y todo eso hizo mucho daño. Y vaya, quítese pues 5.000 años de carga ahí moral. No le ponga 5.000, póngale los últimos 2.000. Es una carga pesada. Sí. Guillermo, el 8 acostado es un símbolo de infinito, de matemáticas. Igual lo podemos parar para que no se caiga. No, es que de eso se trata. O es que nos lo tiraron al piso. Nos lo tiraron al piso, pero realmente el 8 es parado, el infinito es parado, como mensaje espiritual, en la matemática transfinita. Sería la conexión. Claro, haces el trabajo,
Debes hacer el trabajo de los 3 centros: cerebro, corazón y sexo. Más aquí, más grande aquí. No solo por lo físico, sino que el trabajo entre el corazón y el sexo, ahí está el trabajo de la Navidad. ¿Cuáles son los 2 colores de la Navidad principal? Verde y rojo. ¿Cuál es más bastante? El verde. Ya eso hasta se perdió. Debe ser más verde y poco rojo. Ya uno ve azul de Pepsi, el morado de no sé quién. Sí, en los colores de Navidad. Y plateado. Sí, ¿dónde están? Aquí está el rojo, que es el primer chakra, y el verde es el corazón, los colores de los chakras. Es más ese trabajo ahí, sentir, kinestesia, todo lo que tiene que ver con la emoción. Y el centro chiquito es el del intelecto. Y normalmente, ¿cómo somos? Cabezotes así grandotes, porque todo es pensamiento, razón, análisis, sí. Y la parte del sentir, sí existe, es chiquita, pequeñita. Y no está conectado el sexo con el corazón. Estamos atrancados en el primer chakra. Ahí está nuestro nudo. Ya les conté la historia de cómo vino Kunda, ¿cierto? Eso lo he contado varias veces. La fuerza Kunda, la chispa de la vida, cómo viene desde el corazón de la galaxia de Sirio, a través de los soles, en lo profundo de la vida, de los fotones de luz, y cómo es sembrada la vida y llega a nuestras gónadas. La gónada de papá y la gónada de mamá sacan una esencia y ahí va esa energía. Sí. Y también les conté cómo llega el esperma al óvulo, lo fecunda, genera un caos y lo primero que hace es ¿qué? Proyectar la columna. ¿Para qué? Para generar la vida. Pero en esa tarea Kunda, que es la madre, la diosa, queda atrapada aquí abajo, en el sacro coxis. Yo ya les he contado mucho esa historia. Quedó atrapada para que este cuerpo existiera. Si no hiciera esa tarea, no podíamos existir. Ella se donó y quedó atrapada. Y aquí estamos. ¿Cuál es la tarea que buscan todas las culturas antiguas, sobre todo la cultura hindú, que es la que más énfasis hace en eso? Despertar la Kunda, a esa diosa, a esa chispa de vida que vino y nos dio vida, que es nuestra esencia femenina espiritual de Dios. Hay que despertarla. Nos quedó la escalera, los chakras de la columna. Esa es toda la tarea que hay que hacer. No hay que hacer religión de eso. Despertarla, volver a sacarla que quedó atrapada. De eso han montado todas las doctrinas del mundo. Y mira cómo es de sencillo el asunto. Pues por lo menos comprenderlo. Despertar a Kunda y subirla otra vez arriba, para que al abrirse el 8, el infinito conecte con su esencia, que es otra vez el corazón de Sirio. Tenemos 13 chakras. El humano galáctico tiene 13 chakras. Nosotros, como un proyectico de humano galáctico, tenemos 7, atrofiados, maltenidos, empantanados por el ego, el cuerpo del dolor, 3 bestias que tenemos adentro. Sí, entonces esa es nuestra tarea. Y de eso no hay que hacer una religión ni una doctrina. ¿Cuándo lo haces? ¿Cuántos años, millones de años necesitas? El universo no tiene afán. ¿Qué iba a decir? No iba a decir que Kundalini Yoga, ¿eso es lo que hace entonces? Supuestamente debería ser. Pero Aclaro. No confundamos el Kundalini Yoga como escuela yogi que existió hace muchos, muchos años, que el propósito era despertar a Kunda y hacer el proceso. Y el trabajo era más sexual que otro nivel al Kundalini Yoga que están vendiendo hoy en día como una propuesta. Es buena, pero es de negocio. Y sirve. Y te montan con unas piruetas de ejercicios que son muy buenas. Para atletas. Mueven mucho la energía. Pero me parece que le faltan cosas ahí. Pero las 9 escuelas del yoga pretendían eso. 9 escuelas. La primera es que era todo un proceso. Lo primero, ¿cuál es? La escuela del yoga del cuerpo.
la Hatha Yoga. Eso es lo que llaman en Occidente yoga. Y es más, los ejercicios que son simplemente una gimnasia es lo que llaman yoga y muchas veces ni lo logra hacer. Después vino la Nani Yoga o la yoga del conocimiento. Después de hacer un trabajo con el cuerpo hay que hacer un trabajo con el conocimiento, pero el conocimiento perdón, basado en la vivencia del instante presente. Es una de las escuelas más escasas de la yoga. Muy poquitos no la alcanzan a comprender, porque busca vivir la vida, y la vida solo es un instante, este que está ahí pasando. Entonces la escuela se cimienta en vivir eso. Después vino la yoga karma, karma yoga. Después de la yoga del cuerpo viene la yoga del conocimiento. Después de la yoga del conocimiento viene de que tu acción, tu hacer cotidiano sea el camino de conexión con lo espiritual, en lo que estés. Lo que te toque hacer, si te toca lustrar zapatos, si te toca, porque la vida te pone en donde necesitas crecer. ¿Sí? De eso lo comprendí fácil cuando una persona, me parece, él me contó que él es una encarnación y no me lo dijo con ego, me contó toda una historia interesante. Es una de las encarnaciones de Tutankamón. Tiene una historia de que es hijo de una violación. Bueno, eso es una historia. El tipo era un camionero, manejaba mucho dinero, manejaba pues lo que manejan los camioneros, que sí, y la vida lo puso a lustrar zapatos. Mantenía un dolor en la espalda, en los riñones. El médico le dijo: usted tiene que tomar una postura permanente que sea una postura fetal. Y encontró que lo único que podía hacer era lustrar zapatos, porque esa es una postura. Sí. Y usted se sienta a hablar con él. Lustraba zapatos en oficinas de empresas públicas. Le digo, más ilustrado que cualquiera. Eso te coge y con solo decir la fecha de nacimiento te habla de astrología, que ni yo comprendo muchas cosas. Yo veo que el tipo tiene su conexión. Sí, hace tiempo desapareció de mi vida, pero estuvo ahí un tiempo y es la vida como te lleva a hacer lo que tenés que hacer. Y con eso le quitaron todos los dolores de espalda y todo. Y él es feliz lustrando zapatos. ¿Sí? Entonces, todo eso forma parte pues como de ese cuento. ¿Ibas a decir algo? Sí, iba a decir que pues, yo personalmente disfruté muchísimo del taller de Kundalini Yoga que se dictó aquí. Esta chica que vivía ahora en Pasto. Entonces mi pregunta era, pues yo estoy muy interesado en si alguna vez vuelven a dictar un taller de yoga Kundalini. Aquí, o sea, aquí. Porque ella regrese o... Ah, ya. Con Caterine. Pues con Caterine. Lo que pasa es que Caterine está contaminada con el conocimiento de la escuela. En cambio, por ejemplo, los que enseñan aquí, siendo muy buenos, porque viene de España, sí, siendo muy buenos, no les hemos visto la tradición esotérica. Pues, uno de los efectos que encontré yo, que me pareció una cosa pues magnífica, es que la energía que se mueve con eso es algo... Sí, no, es muy buena, como les digo, pero ha perdido cierta esencia del propósito de despertar a Kunda. Bueno. Pero entonces, perdón, ¿cómo la vamos a despertar? Solamente... Ese es el curso de el Magnus Opus, el Opus Dei, y eso es lo que no se compra con 5,000 pesos. ¿Sí me entienden la idea? Eso es lo que necesita formación, dedicación y estudio. Cuando considera un humano que ya está listo y que eso está por encima de todo, sin dejar el todo, ¿queda claro? Que no es que voy a dejar mi familia, que voy a dejar mi trabajo, no, pero que está por encima de todo. Es cuando me monto, me conecto con una escuela, con un grupo que esté caminando hacia eso. Porque eso hay que hacer un trabajo con el amor, hay que hacer un trabajo con las energías internas. Y las energías internas no todas son buenas. Tenés que hacer un trabajo con la naturaleza oscura. Porque la naturaleza oscura no va a querer que vos despertes eso. La naturaleza oscura te deja tranquilito mientras estés en el mundo comiendo mortecina. Sí. Pero cuando vos decís, no, ya llegó la hora, ahí mismo, ¿cómo así? Es que se me va a ir uno de mis hijos. Y entonces se te perratea la vida. Por el lado que más te duele, que tu naturaleza oscura conoce, que es lo emocional, que no te gusta estar solo, que no tú eres capaz de vivir sin el dinero, que no sé, cualquier cosa, que el cuerpo físico, la salud, por el lado que te arda, entonces el lado oscuro te empieza a mortificar y ahí es donde te saca de estos cuentos. Cuando empezás el trabajo en serio, eso no me lo inventé yo,
lo hemos visto. La gente empieza con todo el entusiasmo del mundo. De hecho, sí ha ido gente aquí después de muchos años y dicen, no, es que eso allá se le enreda a uno la vida. ¡Claro! El lado oscuro no va a querer que Kunda despierte, porque pierde su dominio. No, respecto de lo que estabas hablando del karma yoga, dice que mediante el cotidiano sea el camino, eso es lo que deberíamos también hacer nosotros, porque es que a qué me mandaron a mí. Pero se nos olvida. Esa es la metáfora del gallinazo del diluvio. Pues cuando yo era niño me contaban esa metáfora, veo que ya eso como que no lo cuentan. Sí, que cuando el diluvio universal, Noé, para saber si ya había tierra seca, mandó un gallinazo, sí, y nunca volvió. Se quedó comiendo mortecina, y la mortecina a veces es muy bien envuelta. Modelos muy hermosos, mujeres muy hermosas, mucho dinero, comodidad, lujo, eso es mortecina. Bien envuelta, pero sigue hueliendo a mierda. Me perdonan pues que sea como tan crudo para decir esas cosas. Sí. Después mandó una paloma y regresó con un ramito de olivo. Sí. Eso lo vemos como un cuento, pero eso está asociado al proceso espiritual. Sí. Entonces, es eso. Ahora, después de la karma yoga que me había perdido ahí, viene ¿qué? El bhakti yoga. Ya has trabajado el cuerpo, ya trabajaste el conocimiento, ya trabajaste tu acción. Ahora viene la devoción. Después de la devoción viene el trabajo con la mente. Y entra lo que es el trabajo con la mente a nivel de concentración y el trabajo, el Laya yoga y el Kriya yoga. Y viene el trabajo con los mantras. Sí. Para terminar, ¿con qué? Kundalini yoga, que el Kundalini yoga ahora son puros ejercicios. La Kundalini yoga de las tradiciones esotéricas era pura magia sexual y tantra. Otra palabra malentendida, porque la gente asocia el tantra solo con sexualidad, y no, aunque sí, si hablamos de la sexualidad como la vida misma, no de la sexualidad como la genitalidad. Y termina con el Purna Yoga, que las integra todas, porque eres todo. Tú eres palabra, tú eres conocimiento, tú eres acción, tú eres devoción, tú eres todo. Y ahí está, pero eso no lo han entendido como un camino. Que hablan de yoga y ponen a hacer ejercicio. ¿Sí? Y muy poquitos dan una clase de yoga que sea yoga, que conecte realmente. Bueno, entonces eso en cuanto a esos caminos. Es por todo esto que el número 8 ha sido el símbolo, es por todo que esto que hemos dicho del 8, que el número 8 ha sido el símbolo de la rosa de los vientos. ¿Han oído hablar de la rosa de los vientos? Muy usada por los marineros. Vamos a ver si soy capaz de dibujarla. Está en la brújula. Exacto. La rosa de los vientos es más o menos, vamos, más o menos. ¿Alguna vez la vimos? Eso tiene pues como su cuento ahí. Un símbolo en forma de círculo que tiene marcado las 8 direcciones del universo. Entonces póngale aquí norte, sur, oriente, occidente, ¿sí? Entonces ya el noroeste y así, suroeste, no, este es este, póngale el este es el oriente, ¿cierto? Y el oeste, entonces este es suroeste y este es sureste. No, al contrario. O sea, norte, sur. No, pero no, independiente de la dirección geográfica. Estoy diciendo es aquí, así. La relación de las puntas. Sí, independiente, yo no me puse pues como a dar la conexión. Y este sería noreste. Ahí están las 8 direcciones. Sí. Que se trabajan mucho en las ceremonias chinas y chamánicas. Ese se encuentra en todos los mapas en realidad. Sí, por eso, pero en el fondo. Y falta una dirección. ¿Cuál falta? ¿En serio está? Adentro. Sí, sí.
y queda faltando arriba. Son las 9, realmente son, pero es eso. ¿Y qué es eso? Te ubica. Sí, porque tiene una mira así, que sería como en el plano falta de arriba. Falta arriba y adentro. Que arriba sería la Sí, conexión. que la conexión de nosotros nos quedamos. O sea, ¿dónde está el que la hizo? Está hablando de las direcciones. Y eso está ahí. La rueda céltica es otro de los símbolos. O sea, está la rosa de los vientos, la rueda céltica. Es muy parecida. Sí, es muy parecida, solo que aquí varía la rueda céltica. Ya aquí, mire cómo en esencia todas las culturas, y esto tiene que ver con las 8 direcciones, y los maestros nos dicen, los hermanos mayores, que hagamos el trabajo a las 8 direcciones, como una herramienta de conexión. Entonces ya la rueda céltica haga de cuenta lo mismo, solo que aquí ya traes un círculo. Y son un montón de símbolos y arquetipos que nosotros los usamos en dijes, en collares. ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo de las 8? Pues los hermanos mayores nos dicen que hagamos... Lo que ellos plantean es el saludo a los rumbos, conectar con las direcciones, porque nosotros andamos desconectados de todo. Mira que, ¿con qué ando yo conectado? Mi familia y el dinero, y pare de contar, ¿dónde más? Pero ya es hora de que volvamos a conectar con el rumbo del oriente, con el rumbo del norte, con el rumbo del sur, y hay seres y guardianes que cuidan eso. Entonces casi todo trabajo chamánico se empieza con eso, con un trabajo con los rumbos. Entonces ellos nos recomiendan hacer las fiestas de los equinoccios y los solsticios, que está conectado con esto, porque por ejemplo la rueda céltica lo que marca es eso, los equinoccios y los solsticios y las festividades del año. ¿Qué eran las festividades del año? Casi siempre eran los equinoccios, los solsticios, para hacer la conexión con la madre tierra, porque andamos desconectados de todo. Entonces mire, la rosa de los vientos y la rueda céltica están asociados precisamente, mire que son 8. La rueda de la ley búdica, que también tiene 8 rayos. Esa sí no pude encontrar el gráfico. De la ley. De Buda, Oh, búdica. Esa sí no le encontré gráfico. Pero también hablan de eso. Los 8 trigramas del I Ching chino. Mire cómo los celtas, los occidentales, los chinos, todos conectados totalmente con el 8. ¿Usted lo tiene? Aquí está. Los 8 trigramas del I Ching, o libro de las mutaciones chino. Y sabemos que el trigrama, son los 8 trigramas, dan origen a la matriz de la vida. ¿Cuál es la matriz de la vida? Usted construye, usted forma los trigramas. Vamos a hacerlos todos ahora. Entonces, bueno, aquí los forma, los 8. Y también vuelve y los forma aquí. Entonces quedan 8 aquí y 8 aquí. Esa es una matriz. De ahí salen los hexagramas. Sí, cuando usted empieza a cruzarlos. ¿Cuántos hexagramas salen? 64. Sí, 64 el ADN. que es cabalísticamente 10 o Dios. Sí, que es la totalidad. O yo. Sí. Esa es la matriz. Ese 8 por 8, que es el tablero del ajedrez, cruzados yin y yang, porque ustedes los tableros. ¿Te imaginas que el tablero del ajedrez todos fueran blancos? ¿O todos fueran negros? Sí, se necesita el yin yang. Sí. Entonces aquí, hacerlos pues me demoraría mucho. Entonces esa es la matriz de la vida, la red donde nos movemos, que está asociado con los 64 codones del ADN. ¿Y el ADN? Sí. Entonces eso está ahí, todo eso está con el 8. Mira que ¿dónde viene? Del 8. Se dice que el número 8 es la justicia, es luz y oscuridad. Por eso se dice que la justicia es ciega. Un ejemplo claro
Usted ve un niño nacido de una prostituta abandonado en una calle, dejado, cualquiera mirado desde esa partecita, ¿qué diría? Abandonado en un puente a que se muera o en un basurero. ¿Usted qué diría? Que no se va a criar. Mujer tan mala. Sí, diría pues, sí, ese muchacho no se va a criar. Uno lo diría desde ahí. Pero si nació bajo esas circunstancias, lo más probable es que es por la ley de la justicia cósmica. Por ejemplo, si un Hitler fuera a nacer, o un tipo que generaba, que mataba, que asesinaba, que torturaba, ¿cómo nacería? Si naciera. Sí. Es que la justicia, ¿qué es? Es darle a cada quien lo que necesita y lo que le corresponde, así sea muy doloroso. Por eso se dice que es ciega. Una persona que usó las manos para generar dolor, matar, asesinar, hacer sufrir familias, ¿ustedes creen que qué va a venir con las manos? Lo más probable es que ni las traiga. ¿Usted sabe lo que es uno no tener las manos ni siquiera para limpiarse la nalga? Sí, no, es que así de sencillo. Sí. Y uno diría, ay, pero detrás, ¿qué hay? ¿Quién hace eso? La justicia, por eso es ciega. Porque lo que busca es... Y lo que busca es equilibrar. El karma no está para castigar, como nos han hecho creer de un Dios furioso de la Biblia. No, para equilibrar las fuerzas desequilibradas que usamos. Casi siempre los karmas están asociados a lo que sos. O sea, a tu problema. Tienes un problema en las manos, ¿qué hiciste con ellas? Tienes un problema en los pies, ¿cómo te moviste en el mundo? ¿Para qué? Sí. Entonces, lo mejor es equilibrarlo por las buenas. Empiezo a hacer con las manos cosas que ayuden a otros y empiezo a sanar eso. Empiezo a moverme con los pies. Cuando un bombero, un rescatista se mueve, se lanza, arriesga su vida en cada día para salvar vidas, para salvar a otros, para que... Sí, está jugando con sangre. Casi siempre esas personas que tienen esas profesiones, como militares, cuando no se tuercen, sí, como rescatistas, son personas que tienen unos karmas muy densos de sangre, y los karmas de sangre no se negocian sino con sangre. Entonces la misma vida, para equilibrar el asunto, los pone en esas tareas. Mira, hay una catástrofe. ¿Se acuerdan cuando el desplome de las Torres Gemelas? Todo el mundo es huyendo. ¿Quiénes iban para adentro? Bomberos, rescatistas, fuerzas armadas, y a esos son los que las pagan con sangre. Pero vale, puede que la familia se quede llorando, pero lavó un karma en buena forma. O sea, cumplió. No, porque es una forma de lavar karma. Los karmas de sangre solo se lavan con sangre. Un médico que solo practicaba abortos, ¿cuál es su karma? Asesinar, torturar, matar. Y en otras vidas fuimos duques, fuimos de la nobleza y no teníamos problema porque un esclavo me pertenecía. Decapítenlo, mátenlo. Eso era como si nada. Simplemente porque no me gustó, porque cometí un error, sí. Y eso vino detrás. ¿Por qué me miró? Porque no se podía mirar un esclavo no podía mirar a los nobles, sí, porque cualquier cosa de esas, mátelo. Parte en novedad. Entonces todo eso es karma, aunque no queramos, que hay que pagar. Como la guerrilla cuando alguien está enfermo. Sí. Buena medicina. No le vuelve a doler. ¿Conoce el muerto que le duela? Ahí se calma todo. La muerte resuelve todos los problemas, pero esto aunque no queramos, hay unas leyes detrás. Y ya teniendo en cuenta que el karma, no hay karma tan grande que no podamos superar. Todos los karmas que son adjudicados a nosotros en vida, tenemos la capacidad de... Pero por eso le digo, pero los de sangre solo con sangre. O sea, si quitaste vida, lo único que puedes hacer es dar vida.
Y un tipo que arriesgó su vida, así sea para un perro, así sea para un caballo. ¿No ven que hay manes que bregan a sacar un caballo atascado y eso arriesgan la vida? Mientras luchen por la vida y salven, lavan karma de sangre. De resto no hay otra forma, y si no lo tienes que pagar con sangre. Con sangre. Pero es verdad, todo puede negociarse. Haz buenas obras para que pagues tus deudas, dice el maestro Samael. Pero no hay un momento en el que el karma deja de actuar sobre la persona. O sea, si una persona viene acá y hace su trabajo espiritual. Mientras estéis bajo la rueda del samsara, no. Pero cuando despiertas conciencia, puedes trascender. Pero implica eso. Con conciencia puedes lavar el karma, que es lo que los esoteristas antiguos no aceptan. Pero implica conciencia. No es yo creer o querer. Guillermo, esa palabra salvar, no sé qué connotación tiene, porque es que cuando dicen es que se salvó la vida, yo pues ahí no entiendo, porque es que salvar... A ver, de verdad que tiene como una connotación. No, tienes razón, es una palabra compleja. Salvar, porque normalmente la carga que hay detrás de salvar es moral, la salvación del alma, sí. Pero cuando hablamos de salvar es rescatar. Hombre, se estaba ahogando y lo salvó, sí, lo rescató. Pero la connotación es moral y ahí es donde nos pesa mucho. Pero la palabra salvar en el lenguaje que lo estamos hablando es de rescatar, permitir que siga. O sea, alguien iba a morir y evitó que muriera. Entonces uno le salvó la vida. Correcto. Desde ahí es desde la connotación. Pero realmente la palabra sí tiene su, como pecado. Pecado simplemente es errar. ¿Y cómo nos ha tenido enredado eso? Bien y mal. Sí. Uno anda con unas culpas, hace cualquier cosita así que la moral le dijo que no era. Sí. Por ejemplo, soy uno casado, tengo pareja y me está gustando otra. Y ya empieza adentro la culpa, el bien, el mal, toda esa batalla, cuando son cosas de instintos naturales. No estoy diciendo que eso, sino qué voy a hacer con eso. Sí. Entonces la relación matrimonial, la relación de pareja lo asociaron con todas esas cargas de bien, mal, salvación, condenación y eso ahí fue donde nos enredó la vida. Sí. Entonces, pero es desde ahí. Muy bien. Vamos a hablar entonces del número 8 ya desde el punto de vista psicológico, correcto. Guille, aquí leo de que el número 8 es Escorpión, Saturno, Onix negro. Onix no le corresponde a Capricornio. Pues hasta donde yo tengo creído, pensado, no sé. Porque yo soy Capricornio y siempre me han dicho que mi piedra es Onix. Por eso de eso hay mucha información. La que yo consideré pues era esta, pero no quiere decir que sea la verdad. Esa parte me parece más irrelevante, por eso, porque es muy especulativo. ¿Cómo demuestra uno eso? Mientras que hablar de lo que les dije, por ejemplo, de todo lo que le dije del 8, eso sí no tiene discusión. Sí. Yo lo digo, color, todo ese tipo de cosas, porque no faltará el que le gusta. Y porque en cualquier momento, pues, lo puede hacer. Quiere hacer su ritual, yo soy tal signo, sí. Pero para mí siempre he dicho, eso es irrelevante. Mientras que el contexto filosófico detrás, ese sí, es radical en ese sentido. Siga pensando que es eso, ya después le toca como que averigüe bien como eso. La verdad es que yo no. Palabra clave, poder material. Del 8. Sí, hablan de que es el número de la venganza. Atributos positivos: eficiente, fuerte, confiado en sí mismo, ambicioso, exigente. Recuerde que son atributos desde el punto de vista positivo. Astuto, porque acá hay siempre, por ejemplo, ambicioso y astuto tiene connotaciones negativas.
Es como el paisa que es astuto, se le considera una connotación buena, así sea un tumbador de los demás. Ah, no, es que el hombre es un vivo, y no necesariamente. Entonces, ¿a qué se refiere esa astucia? ¿Qué es la astucia? Es como inteligente, es como la habilidad, sí, para poder usted sacar adelante las cosas. Una persona como es de astuta. Se sabe mover. O sea, es Sí. creativa. Sí, desde ese punto de vista. Ambicioso también, desde el punto de vista de que siempre quiere ir para adelante, sí. No del que busca tumbar a los demás, sí, que se le ha dado connotaciones en nuestra sociedad. Usted consiguió dinero, consiguió poder, no importa cómo. Ah, no, vendió droga, no, pero era otro, era para esos gringos de arriba, como que si no nos afectara a todos, el efecto mariposa nos afecta a todos. Sí. Positivo, inteligente y sistemático. Recuerden que la energía llega y usted con lo que tiene adentro la usa. Sí. Atributos negativos: materialista, intolerante, sobreexcitado. Por ejemplo, a mí un 8 casi no me cruza nunca. ¿Se acuerdan que yo les he hablado de que hay unos números que nos persiguen? A mí 3, 6, 9, pero un 8, un 7, no me lo cruzo por sí. Entonces, pero es importante verlo en tu carta numerológica como autoconocimiento. Ninguno es más que otro, no. Todos son importantes, son procesos y son energías. Deshonesto, timorato, tímido, indeciso. Indisciplinado, ansioso de poder. Claro, si el 8 es poder, una de sus cualidades negativas es que sea, y hay gente que quiere el poder a costa de lo que sea, por encima de la familia, por encima de todo. Agresivo, llamativo y grosero. Como es número par, receptivo, materialmente agresivo. La disposición de este número es racional, serio y seguro. Como número del desafío. Recuerda que el desafío son los 3 últimos números que les doy. Todos tenemos 3 números del desafío. La disposición es racional y qué. Serio y seguro. Cuando le viene el número del desafío, este es un desafío a la comprensión por parte de la persona de los valores y la finalidad del dinero y el poder. Porque el dinero y el poder tiene un propósito y es espiritual. Pero el dinero tiene un asunto de que te saca lo que tienes adentro, que es un reflejo del oro, porque el dinero es oro, en otras palabras. Mire qué pasa en esos lugares, en esos pueblos donde encuentran oro, minas de oro. ¿Qué le pasa al pueblo? Se prostituye en todo nivel: licor, droga, sexo. Una persona normal, trabajadora, se ganó un montón de plata, de dinero, por una herencia, por una lotería, cualquier cosa. La persona cambia, por lo general, ¿cierto? ¿Qué dice la gente? Lo dañó la plata. ¿Lo dañó? No. Le mostró lo que tenía dentro. Hay monjes que han recibido mucho dinero y lo guardan si no lo regalan. Hablo de auténtico, no de los que son disfrazaditos.
que muchos nos disfrazamos de gnósticos, nos disfrazamos de Krishna, nos disfrazamos de muchas cosas y no lo somos, sí. O sea, nos ponemos por fuera atributos y a veces son psicológicos, sí. Había un monje que se había ganado como el equivalente hoy a miles de millones de dólares. Sí, y eso cogió y empezó a regalarlo. Lo último volvió a quedar como estaba, no necesitaba nada. Nada necesitaba peso. Es que mientras más tengo que cuidar. Entonces ahí es donde más... No, y te enredas, te distrae. Ya tienes que empezar a montar negocios para que la plata no se acabe, sí, que el gobierno que sí se va y eso te enreda. Una persona no, simplemente de las pruebas fuertes está ahí, porque el dinero está en el primer chakra. No es que no se necesite. Uno sentarse a meditar con hambre es muy duro, sí, pero con miles de millones de dólares en el banco, también. Estar pensando, empieza usted a pensar ahí un montón de cosas, ¿cierto? Entonces mire que son los dos extremos, sí. Y ahora lo que le tengo que pagar al gobierno, y el banco me está sacando esto, y empieza usted que no es capaz de concentrarse. Los enemigos ocultos por ahí. Y empiezan los amiguitos ocultos que empiezan a buscar cómo te sacan eso del bolsillo, entonces empiezan. Recuerdo que cuando teníamos la sede hace unos 14 o 15, no, por ahí 20 años, en Carabobo con Urabá, al frente de la Facultad Nacional de Salud Pública, y al frente, por el otro lado la Facultad de Medicina, en un segundo piso. Un día se me apareció un señor, venía del poblado, eso es una camioneta que ahora casi ni se ve, sí, apareció y la dejó ahí parqueada. Imagínate un lugar de bares, prostitutas, y ahí estábamos nosotros porque no teníamos con qué pagar otro lugar, sí. Eso ahora está muy bonito, en esa época era todo eso, salas de striptease, prostíbulos, talleres mecánicos y todo ese tipo de cosas. El tipo llegó, de hecho el tipo me ofreció un local en la 10, apenas vio pues ese espacio y todo, yo no le seguí el juego, me iba a empezar a manejar y yo tampoco, pues yo le puse una pruebita realmente primero a ver qué, sí, pero él me ofreció que nos fuéramos de ahí, que me ofrecía un local en la 10, entonces yo le puse una pruebita pues a ver y nunca volvió. ¿Y qué era? El tipo se sentaba a meditar y a toda hora era asomándose por la ventana. A ver si el carro todavía estaba ahí. Sí. Eso era cada 5 minutos, se paraba a ver si... Sí, entonces no podía estar ahí, ¿cierto? Entonces, no es que el rico no pueda ir al cielo, sino que se hace poseedor de sus cosas. Y cuando tus bienes los tienes, te poseen. Tú puedes tener las cosas. Tenía un sacerdote aquí que ese carro no, que lo lleven, cualquier cosa, y una vez lo encontró sin el radio y como que sin nada. Sí. No quiere decir que bajar con las puertas abiertas, sino él la mantenía seguro, puertas cerradas, pero ya, lo que pasó, pasó y ya, y eso no lo iba a mortificar. Es que uno no puede forzar. Bueno, sigamos. Entonces, como desafío es la comprensión por parte de la persona de los valores y finalidad del dinero y del poder. El destino, el 8 como destino. Las personas con destino número 8 generalmente están rodeadas de riquezas y aprenden a desarrollar el sentido de los negocios. Por eso era que no me lo encuentro. Me toca crear ese 8. Lo estoy creando. Están rodeados de riquezas. No, yo sí he estado rodeado de riquezas, pero no las había visto. Ahora es que se me está materializando. Y aprenden a desarrollar el sentido de los negocios. ¿Cómo? Una de las riquezas tuyas somos nosotros. No crea que no. Veo rubíes, esmeraldas, perlas, diamantes. No crea que no. Pero gracias a nosotros estás haciendo aquí la labor de los negocios. Aprenden a desarrollar el sentido de los negocios, las actitudes ejecutivas y la supremacía. Pero mire que esas energías las puede transformar en ¿qué? En demasiado poder, en demasiada ambición y todas esas cualidades negativas que hablamos.
y el espíritu espiritual. Y hay gente que no está en estos caminos. Por ejemplo, tengo entendido que la familia Toro que creó el éxito, esa gente era muy dadivosa. Y el éxito como tal en su época no trabajan fines de semana. Y tengo entendido que lo que eran los fines de semana cogían con un camión lleno de mercados por aquí por el occidente regalando y todo eso. Entonces mire que no necesariamente tener dinero implica que son malas personas, ¿sí? Hay gente que y no pueden estar en un camino espiritual, sino que ya traen esos valores desde otra existencia. ¿Sí? Se enfrentan a personas y experiencias que les enseñan eficiencia y criterios adecuados para conseguir lo que quieren. Se enfrentan a personas y experiencias que les enseñan eficiencia y criterios adecuados para conseguir lo que quieren. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? El 8. Y cuando vos decías, cuando es como número del desafío, que nos decía, el desafío son los últimos que hemos visto. No, son los últimos que vamos a ver. Ah, ya. Son 3. Todavía no lo hemos construido. Entonces de pronto me equivoqué al expresarlo. Que ahí está la batalla. A veces uno piensa algo y termina diciendo otra cosa creyendo que... Muy bien. Vamos a ver entonces de las golosinas que nos falta el confitico. Sí. Vamos a ver cuáles los últimos 3 que vimos. ¿Cuáles fueron los últimos 3 que vimos? Empezamos desde la evolución. El número de la evolución. ¿Ese qué? ¿Cómo se construye? Sumar el número del destino con el número de la herencia. El número del destino con el número de la herencia. Listo. ¿Cuál otro? La constitución física. El número de la constitución física. Consonantes de nombres y apellidos. Las consonantes de los nombres y apellidos. Y la semana pasada, naturaleza emocional, vocales de nombres y apellidos. La naturaleza. Recuerden que después nos vamos a sentar al final del curso a coger cada uno de estos números, lo que han dicho los numerólogos. Yo solo le transmito los estudios que han hecho. Sí. Otra cosa es que se creen cuenta. Sí. Y cuando se lo cree puede que sea verdad. Que las cosas es creer y crear están asociadas. Totalmente. Vamos a ver 3 números a partir de hoy. Uno es el número del superbeneficio. O sea que ya no son uno, sino que los vas a regalar. No, uno solo, pero lo que pasa es que los 3 van muy asociados. Uno es el número del superbeneficio, el otro es el número de la suerte y el otro es el número de la fortuna. Lo que plantean los numerólogos en torno a eso. El número de... Es una perdición. Número de beneficio. Superbeneficio. Es una perdición. Son muy sencillos, pero ellos, y de hecho ya los hemos trabajado. El número de tu superbeneficio lo da el año de tu nacimiento. El año solo. Se los voy a dar todos de una vez. Claro. El número de la fortuna, O sea que solamente el año de nacimiento y ya. ese da, son los 3. Con los 3 ya tienes 3 números para jugar en chance, por ejemplo. No, dicen ellos que se pueden utilizar. Sí. Superbeneficio es año de nacimiento. El del superbeneficio, los numerólogos lo consideran el de tu... Pues es tan superbeneficio que bueno el que naciste. Será por ahí que ellos hacen los estudios. Viene Número de la fortuna. Número de la suerte. El número de la suerte. La suma... Usted dijo fortuna. No, uno es suerte. Bueno, cualquiera de los dos, cualquiera pues. Es que dijiste el número de la fortuna. Es que usted dijo que el número de la fortuna. Bueno, entonces el número de la fortuna. El número de la fortuna es el mismo número de la herencia. ¿Cuál es el número de la herencia? Los apellidos de la persona. Es el mismo número de la ¿Qué lo sacamos de?
la suma cabalística de los apellidos. Y el número de la suerte, la suma cabalística de los nombres de la persona. El número de la suerte es un... Pero todos los nombres completos. Sí, los nombres que tenemos. Ahí te da 3 números. No. Estamos hablando. El de la suerte es los nombres. El de la fortuna es los apellidos. Y el del superbeneficio, el año de nacimiento. ¿De dónde y por qué lo sacaron? No tengo idea. Pero Pero lo que de la suerte de los nombres también incluye apellidos. No, estamos separando. El uno separa los nombres, el otro separa los apellidos. Por eso quería decir la suerte primero, porque primero son los nombres. Y ahí consigues 3 números, que son tus 3 números. Empezar a jugar chance y nos ganamos. Dicen que esos son los que sirven para los juegos, los negocios y los viajes. Guillermo, usted se quiere deshacer de nosotros, porque si nos da esos números y ganamos plata no vamos a volver aquí. No, tampoco. Ahora, el hecho de que jueguen los números y no ganen no quiere decir que no funciona. No, es que si ganamos nos va a mostrar lo que tenemos realmente dentro. Entonces vamos a hacer. No, si ganamos yo me llevo a Guillermo a vivir conmigo. Si ganamos yo me llevo a Guillermo a vivir conmigo para el mar y entonces ya no. Más de uno ha querido llevarme a vivir con él y no ha podido. Pero es que yo voy a tener una villa al frente del mar. Aún eso se vuelve un martirio a lo último. Tenga varias villas y ojalá una en cada playa. Y yo voy de vez en cuando, pero no para vivir. Se le va a manejar, te va a llevar para manejar, como el señor del carro. Muy bien. Normalmente los usan para viajes, juegos y para negocios. Viajes, juegos y viejas. Viajes y viejas. O viajes con viejas. Viajes con viejas. Bueno, vamos a soltar todo y nos colocamos en un estado de meditación como más cómodo se siente. No, dije como más cómodo se siente. Se siente. Bueno, ahí les di los 3 juegos, números. Viene el número de las relaciones. ¿Cómo se saca el número de las relaciones? ¿Cómo? Sigue la otra semana. No nos podemos comer con los confites todos los días. Muy bien, suéltese, relájese. Como se sienta cómodo. Recuerde que para entrar realmente con el auténtico conocimiento debe ir al corazón, al conocimiento intuitivo. Esto que hemos visto es conocimiento intelectivo. Tiene que trascender allá, más allá, al conocimiento intuitivo. Y una de las formas de entrar al conocimiento intuitivo es desarrollando el poder del corazón, el cardias. Visualice en su corazón una hermosa cascada. Entre dentro de su corazón. Empiece por sentir su corazón. Sienta los latidos de su corazón. Vamos al corazón. Recuerde que hay una batalla permanente entre sexo, corazón y mente. Hay que unirlos, vamos a unir la mente con el corazón y el sexo. Por lo menos visualmente, vea el 8. Vea el 8. Cómo se abre desde el sexo, por lado y lado, un círculo al corazón. Luego ese corazón se entrelaza y sigue a la mente. Su mente está en el corazón y en el sexo, a través del sentir.
Visualice el 8 en su interior. Cree una conexión entre la mente, el corazón y el sexo. 3 centros vitales de nuestra existencia. A través de la respiración lenta, relajada, profunda y consciente, siente, con el sentir, vea el 8 en su interior, resplandeciente, conectando su corazón, su sexo y su mente. Luego, cuando tenga ese 8 bien conectado en usted, las energías sexuales las lleva al corazón y el corazón al sexo. Las energías del corazón las lleva al sexo y las lleva a la mente. Las energías de la mente las lleva al corazón y las lleva al sexo. Cuando esté ahí circulando esa energía de esos 3 centros conectados, abre a nivel de la coronilla una pequeña abertura para que transforme el 8 en infinito y se abra al cosmos, ya no como un humano planetario, sino como un humano galáctico. Sienta que se abre ahí en su coronilla y se abre al cosmos, haciendo una conexión de un rayo de luz con el infinito. Visualice profundamente ese trabajo con el 8 en su interior. Siempre conectado a través de la respiración.
Muy bien, vamos saliendo lentamente. O sea, debemos acompañar este conocimiento no solo de intelecto. La mente nos enreda. ¿Alguna pregunta?